Tenemos ahí entonces 1 Corintios 9. Volveremos a dar lectura a los versículos del 19 al 27. Y bueno, pues igual que la semana pasada, dado que estaremos concluyendo el mensaje de la semana pasada, leeremos todos juntos el 23. Pero leamos, sígame con su vista, en silencio, del 19 al 27 de 1 Corintios 9, la palabra de Dios hablando. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen por recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y como la semana pasada lo hicimos, le invito otra vez a leer a una sola voz, en voz alta ahora sí, ese breve versículo, respetando los puntos, los signos de puntuación que hay ahí, para que sonemos parejitos en una sola voz. Dice la palabra de Dios, versículo 23, y todo lo hago. Amén. Una vez más, todos a una voz. Dice así, y todo. Ya la semana pasada estuvimos abordando la intención apostólica cuando él sigue defendiéndose. Ya han quedado argumentos que él presentó sólidamente establecidos para que aquellos que lo habían examinado o habían osado buscar examinarle pudieran quedar resueltos a que no había absolutamente ninguna duda respecto de lo genuino del llamamiento del apóstol y de lo honrado y honesto que era al servir a su Dios. Él ya dejó detrás el hecho de verificar y comprobar otra vez que fue llamado y que nunca fue el interés comercial ni cobrar por lo que hacía lo que lo trajo a este ministerio, sino el amor del Evangelio. Al grado que, como también otro argumento que presenta, estaría dispuesto a morir antes que dejar de predicar, antes de ser parte de este precioso llamamiento. De manera que lo que ahora va en un momento dado agregar, podríamos decir agregar, son más argumentos bíblicos, son más argumentos sólidos, más argumentos como para que si alguna duda quedase en alguien, pues esa duda ya se fuera diluyendo desde antes de que apareciese. Y así es como podemos encontrar que el amor del Evangelio es lo que lo hace ser partícipe de él. Y hablábamos de lo importante que es ser partícipe. Ser partícipe es formar parte, no ser un parche ahí. No ser algo que el Evangelio se le agrega a mi vida como si fuese un curita. Ahí está el curita, ¿verdad? ¿Con qué facilidad se cae un curita? ¿Alguna vez se ha puesto usted un curita? ¿Verdad? Se lo pone ahí, tiene que andar con cuidado porque en la primera que se descuide ya voló el curita, ya se cayó. Muchos hay que en un momento dado en su práctica, en la práctica, o quiero decir en su vivir cotidiano, en su andar,
en este mundo traen el evangelio como un curita. Algo así nomás, sobrepuesto. ¿Por qué? Porque el momento que algo aparece, fácil los hace tropezar. En el momento que un compromiso se atraviesa, fácil los hace dejar a un lado a Dios y lo de Dios. ¿Por qué? Porque no son partícipes. Son tal vez simpatizantes. Tal vez toleran un poquito eso mientras les resulta agradable. Pero ya cuando implica un poquito de sacrificio, un poquito de esfuerzo, al no ser partícipe del evangelio, entonces fácil se hace a un lado. No hay problema. Permítame la expresión, lo chispan, ¿verdad? Órale. Tiempo con Dios, otro día. Considerar un precepto bíblico a la hora de abordar esta amistad. Al cabo es a todo dar a esa persona, hombre. ¿Cómo no lo voy a invitar o cómo no voy a aceptar la invitación? Y los preceptos de Dios, quedan arrojados. Igual como ir a la iglesia. No, pues ahora tengo que ir a lavar mis calcetines. Son más importantes mis calcetines que el servicio. Y lo botan. Un parche. Ahí está, un parchecito, un curita. Pablo va a dejar en claro lo importante que es ser partícipe, ser parte inherente e interactiva en alguna tarea o proyecto. Y ya él dijo, mejor me fuera a morir, hablando de la dedicación y consagración resultante, que Dios obra en el apóstol y que va a consistir en un fervor espiritual, para así poder ser parte. Carla, ¿quieres poner? Te estaba esperando, mija, qué bueno que llegaste. ¿Quieres poner otra vez el del boletín, por favor? Ser parte. Si se acuerda, decíamos en el editorial, en esta ilustración de esta molécula química, es una molécula, ya no es un átomo porque está compuesta. Vemos dos elementos. Se lo expliqué mientras veíamos el editorial, ¿se acuerda? El hidrógeno y el cloro. Como ácido clorhídrico, ya el hidrógeno ya no funciona como hidrógeno. Como ácido clorhídrico, el cloro ya no funciona como cloro. Ahora, siendo parte el uno del otro, conforman el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico no puede ser tratado como hidrógeno y tampoco puede ser tratado como cloro. ¿Por qué? Porque químicamente están participando como tal. ¿No lo encuentra, Carla? Bueno, ojalá que lo encuentre. Ya entonces, como compuesto, participando interactivamente, son algo nuevo. Tal vez el hidrógeno podría haberse combinado con otros elementos químicos en otro tiempo, pero si ahora ya está con el cloro, ya es ácido clorhídrico. Como hidrógeno se pudo combinar con el azufre y con el oxígeno para hacer otro tipo de ácido. O se pudo combinar con el yodo, o se pudo combinar con algún otro químico, con algún otro producto químico, con algún otro elemento químico, pero no lo hizo. Quedó ya participando con el cloro, y como cloro ya es ácido clorhídrico. El cloro igual. El cloro podría haber participado con otro no metal, como el sodio, para hacer el cloruro de sodio. Pero no, se combinó con el hidrógeno. Entonces ya no va a poder llegar a ser sal, pues, por así decirlo. Usted sabe que cuando usted echa unos granulitos de ese compuesto a su comida, se pone saladito. Ahí hay sodio, ahí hay cloro. Pero ya como ácido clorhídrico no lo puede combinar porque entonces se mata. ¿Por qué? Porque ya es un elemento nuevo. ¿No se puede, Carla? Ok, está tomándole un poco de tiempo. Pero es importante que entendamos que como hijos de Dios, que somos partícipes del Evangelio, ya no tenemos por qué funcionar como funcionábamos cuando no éramos partícipes del Evangelio.
Por muchos años tal vez fuimos un hidrógeno suelto por ahí en el mundo. Desde mi niñez, mi juventud y mi adultez. O fui a lo mejor un cloro que anduvo para acá y para allá. Pero llegó el día en el que el Evangelio me alcanzó. La gracia de Dios me dio la vida suficiente para percibir la convicción de pecado y pude creer. Y habiendo así entonces entregado mi voluntad a ese llamado irresistible, me hice partícipe con Él. Y ya como partícipe con Él, ya soy un nuevo compuesto. Ya no voy a poder actuar como actué siempre como hidrógeno, o yo no voy a poder actuar más como actúo siempre como cloro. Ahora soy un ácido clorhídrico. Y disculpe la ilustración, pero quise apoyarme, aunque Carla no nos dejó verlo porque se le brincó ahí la diapositiva, pero bueno, usted que estuvo aquí lo pudo ver en esa ilustración. Cuando nosotros entonces pensamos en ser uno, estamos siendo, cuando estamos resolviendo ser uno, partícipe con Él, estamos siendo la evidencia de la respuesta de Dios a la oración del Maestro, ahí en 17:20. ¿Se acuerda que se lo participé? Pero no ruego, dice allá en el 20, solo por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y versículo 22, estoy hablando de Juan 17, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note usted ese sublime parámetro de comparación. Es que el Evangelio nos une a Cristo al nivel en el que la Trinidad está unida. Y si pudiésemos enmarcar la eternidad en el tiempo, podríamos decir que el único tiempo que esa Trinidad se separó, se rompió o se interrumpió, serían los 33 años que en tiempo del planeta Tierra Cristo estuvo acá, humanado, aunque nunca dejó de ser Dios. Pero podríamos pensar o suponer que esa sería la única oportunidad en la que hubo separación, sin que necesariamente implique que esto haya sido exactamente así. ¿Y a qué me quiero referir entonces? A que en definitiva la unión que tenemos al participar con Dios es, o se es partícipe con Dios o no se puede ser otra cosa. O se es completamente ajeno a Dios. No podemos ser partícipes a medias, eso es a lo que me quiero referir. El parámetro de comparación aquí es sublime. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros, está hablándole al Padre, somos uno. Al mismo nivel de que Padre, Hijo y Espíritu Santo somos uno, esto es lo que pido para ellos, que ellos también sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿por qué hay una diversidad de sentires y de percepciones respecto de la espiritualidad de nuestra vida? ¿A qué se debe que para unos es esencial todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual y la espiritualidad en mi vida? Y para otros es de ocasión, es de oportunidad, es de si hay chance, es de si esto, es de si aquello. Me pregunto, ¿somos un compuesto con Él? ¿Somos partícipes con Él o no? Y como les decía la semana pasada, es cierto que nadie acá somos el apóstol Pablo. Y también dije que sería un desatino doctrinal instar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a cumplir con un misterio como el de Pablo, ¿verdad? Y
En la semana oía los tremendos hierros que hay a la hora de agarrar un pasaje y malinterpretarlo con alguien que fue compañero mío en el instituto y predicaba respecto de las características de un obispo allá en Primera Timoteo. Y decía, pues esto lo escribió Pablo para un anciano, para un ministro, pero aquí lo vamos a aplicar a todos. No, ten cuidado, eso se lo escribió específicamente a ellos. Si yo tomara esa postura diría, bueno, pues aquí Pablo está hablando respecto de él y de su ministerio, no, pero aquí se lo vamos a aplicar a todos. No podemos violentar así la verdad de la palabra de Dios. Nadie aquí es el apóstol Pablo, a menos que usted me diga, no, hermano, a mí también me aventó el Señor rostro en tierra y me dejó ciego 3 días y oí una voz que me dijo, Gerardo, ¿por qué me persigues? Ah, caray, entonces diría yo, a lo mejor sí se parece su conversión a la de Pablo. Pero Pablo solamente hay uno. Y no vamos a enjaretrar la expectativa de que cada uno de nosotros, sí llamados por Dios, pero no un ministerio como el de Pablo, pero les mencioné los ministerios que tenemos ustedes y yo, ¿se acuerdan? ¿Qué me dice de su ministerio de papá? Le decía yo, de mamá. El ministerio que tiene usted alrededor de su ambiente laboral. ¿Cuántos en su trabajo saben que usted teme a Dios? Alguna vez les compartí en esos 11 años que como empresario me desempeñé, a mí me asustó la primera oportunidad que, ofreciendo un trabajo, hubo una dama muy atractiva que me ofreció favores por tal de que la contratara, y no voy a abundar en eso. Y esto fue en el Bajío, y no mucho tiempo después una representante del Norte, periódico El Norte, ahí en Monterrey, también llegó y me dijo, no, le llevo el contrato a su hotel. ¿En dónde está aquí, mijo? Ahí se lo llevo. Digo, no, mejor veámoslo. No, es que mire, supe que está en tal hotel. Sí, estoy en tal hotel. Aquí estoy cerca, si quiere paso a llevárselo. Le dije, no, mejor mañana nos vemos en la oficina. Déjeme llevárselo. Y si me firma usted por tanto, ¿cuánto tiempo? Usted dígame qué quiere que hagamos. Me empecé a asustar. ¿Qué fue lo primero que hice? Correr con mi pastor y contarle. Y me dice, qué bueno que se asustó, hermano. Pero lo que usted tiene que dejar en claro ahora, cada vez que entre en contacto con alguien, desde su posición, donde a un empresario siempre se le idealiza, ¿verdad? Los hombres lo ven más poderoso y las mujeres lo ven más guapo. Aunque esté feo, lo ve guapo. Y aunque sea débil, los hombres lo ven poderoso porque es empresario. Entonces va a tener que dejar en claro su postura delante del temor de Dios. Corrí con mi pastor. ¿Usted con quién corre? No, yo ni siquiera me doy cuenta. Bueno, pues dicho y hecho. Entonces modifiqué mi manera de entrevistar personas y también mi manera de entrar en contacto con nuevos proveedores. Y cuando entrevistaba, ya entrevistaba en grupo, ¿verdad? Tenía 2 puestos disponibles, juntaba a todos los aspirantes o a los que te habían presentado solicitud, precalificados, y entonces podía decirles al grupo ahí en una entrevista de 1 contra 10 o contra 11 o contra los que fueran, ¿verdad? Gracias por estar aquí, ustedes fueron preseleccionados y yo soy el director de la empresa. Mi nombre es Gerardo Garza, soy un hombre felizmente casado con mi esposa Linda, con 3 preciosos hijos. Soy un hombre que teme a Dios y que por la gracia de Dios tengo la oportunidad de dirigir esta empresa. Esta es la empresa que les va a ofrecer el trabajo el día de hoy. Les va a ofrecer el trabajo a ustedes el día de hoy. Y entonces ya empezaba a hablar. Ese era mi discurso de inicio.
Y siempre que terminaba, ok, ahora que han escuchado todo lo que escucharon, si hay aquí quienes, después de oír lo que oyeron, les interesa trabajar con nosotros, entonces ahorita voy a poder entrevistar a 3 de ustedes, si es que hay 3. Puede ser que después de lo que vieron no les interese trabajar aquí. Y en eso incluía los horarios, el sueldo, las funciones y todo aquello, incluyendo mi postura. Y desde entonces se agilizó mucho el proceso de contratación, porque hubo veces que de los 11 quedaban 2, 9 se fueron. O quedaban 5, bueno, 6 se fueron, pero nunca se quedaron los 11. Y yo no sé, yo nunca les pregunté por qué se fueron, si fue por el sueldo, si fue por las funciones, o si fue porque, este ha de ser un religioso que me quiere contratar. Pero mi eficiencia contratando subió. Es que tenemos un ministerio donde quiera que estemos parados. Pues yo nada más me dedico a esto, pues ahí es donde usted tiene un ministerio. ¿Verdad? Llamé a un trabajador para contratarlo para la casa. Necesito que hacer esto y esto otro. No, pues sí, mire, mira, ok, yo no le voy a poner precio a tu trabajo, porque hay una cosa que yo te voy a decir: yo temo a Dios. Y respeto mucho a los hombres que como tú trabajan, y yo no le voy a poner precio a tu trabajo, solamente que sí te voy a pedir un resultado de algo bien hecho. ¿Tú sabes lo que es temer a Dios? Sí, de hecho soy cristiano. Ah, bueno. Y apenas estamos hablando. Apenas tenemos 2 minutos de conocernos. Ese es el ministerio. Como padre, ¿verdad? Y a propósito, oren por Isaac. En la semana hemos estado en contacto, ¿verdad?, por situaciones ministeriales ahí que se han estado presentando. Pero no sabe cuánto le doy gracias a Dios que el hijo mío, a pesar de que es un hombre hecho y derecho y con mucha más academia que el que habla, todavía me busca y me diga: papá, ¿cómo ves? Ahí puede uno disfrutar y probar las mieles de un ministerio que por la gracia de Dios se cumplió en la vida de ese chico. Y no fue fácil. Yo le he platicado varias veces, ya como hombre, en donde tuve que pararme frente de él. Y a una pulgada, nariz con nariz, le dije: sí, hijo, tienes que hacerlo. Y si no lo hago, ¿qué? Te las vas a tener que ver con Dios. Y un silencio espeso ahí. Y la esposa mía por un lado: ya déjalo que... No. Está bien, pa, lo voy a hacer, pero a regañadientes. Y algunas veces está bien, no lo voy a hacer. Un ministerio. ¿Nos dijo Dios que iba a ser fácil? No. En lugar de decir: este cuate renegado, hombre, pues hombre, que haga lo que quiera. No, señor, usted tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio como papá, como mamá, como esposo, como esposa, tiene un ministerio. Y ahí es donde podemos aterrizar los principios que Pablo nos muestra y nos demuestra para que él cumplió para llevar a cabo su ministerio. No, nosotros no vamos a llevar el ministerio de Pablo, ese fue el ministerio de Pablo. Yo no voy a llevar a cabo el ministerio de Carlos, ese es el ministerio de Carlos. Para mí muy deseable el ministerio de Carlos. Tener en la familia Reyes a 3 doncellas. Oh, qué bendición. No estoy desdeñando tener a dos varones y a una nena, pero 3 niñas. Oiga, eso es un ministerio. Habiendo pasado por lo que pasamos con la hija nuestra, pues a lo mejor me estaría derritiendo en oración.
porque Dios bendiga a los hombres de la vida de ellas, que ya andan por ahí. Todavía no los conocemos, pero ya andan por ahí. Y cuando menos hay que orar por ellos. Y usted lo puede oír de los labios del hijo mío, de Isaac. Mi papá me dejó de hostigar, pero sí me acuerdo como cada vez que me veía, cuando nos despedíamos, me decía: sal, hijo, que te vaya bien, sigo orando por ti. ¿Y sabe por qué le decía que seguía orando por él? Porque seguía orando por él. Es cuestión de ministerio. Es cuestión de ministerio. Déjeselos usted al mundo, o descuídese, y usted está descuidando su ministerio. Relájese un poquito, fastídiese, y usted está fallando en su ministerio. No discipline a ese chico, no discipline a esa chica, porque, hombre, al cabo están chiquillos, hombre. Está fallando en su ministerio. Después de todo lo mencionado, tanto en la introducción como en este prólogo, este mensaje va a revelarnos varios valores bíblicos, eternos y divinos, que son inequívocas características de lo verdadero, de lo genuino y de lo auténtico, pero no solamente eso, sino también de lo legítimo que se hace evidente. No, esto no se hace evidente en el que es nominal o el que aparenta, tampoco en el que simula, finge, es falso o está en el error. Ya habíamos meditado y así notado el valioso hallazgo de la solidez bíblica en la defensa del apóstol, así es que atendamos ahora. Aplica diligentemente estas líneas que conducen, identifican y marcan el cumplimiento del ministerio al que Dios nos ha llamado, ya sea en el ámbito familiar, laboral, ministerial o de cualquier otra índole. La semana pasada vimos el punto número 1, una empatía útil para proclamar a Cristo. Después vimos una prioridad ministerial intencional. Y terminamos habiendo visto una participación honorable y eterna. Pues ahora vamos a seguir en el punto número 4, abstención sacrificial definida. Pero vamos a pedirle a Dios que nos lleve de la mano con esta oración. Padre nuestro, la profundidad de tu verdad es inescrutable, Señor, pero ayúdenos en este intento. Que tu Espíritu Santo nos dirija y que reveles tú a cada uno aquí lo que cada uno más necesita. Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nuestro espíritu, y así, Señor, cumplamos el propósito y la intención eterna y divina de instruir a los tuyos. Que podamos ver y saber que así como tu bendición fue instrumentar a Pablo, tu bendición está ahí para instrumentar a Pablo para su ministerio en la predicación del Evangelio de los Gentiles. Así tu bendición está aquí para bendecirnos en nuestro ministerio, como mamá, como papá, como compañero de trabajo, como patrón, como empleado, como prestador de servicios, como cliente. Y que esta instrucción marque la diferencia y haga evidente que verdaderamente tú moras en nosotros, sí, para los demás, pero sobre todo para nosotros mismos, porque tú perfectamente sabes quiénes somos. Te lo rogamos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abstención sacrificial definida. Vemos en el versículo 24 y 26. A la letra lo podemos leer y dice así la palabra de Dios. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, y hasta ahí, no golpes al aire. Una abstención sacrificial definida. En el versículo 24, como excelente pedagogo, Pablo se asiste de la ilustración del atleta que corre. ¿Por qué echa mano Pablo de la ilustración del atleta? Está en Corinto, está en una provincia griega, en donde el culto al cuerpo humano y a las destrezas físicas, pues, es muy enaltecido, muy alabado. No en balde se tienen ahí los Juegos Olímpicos, ¿no? En donde el más fuerte y el más hábil y el más rápido y el más resistente son reconocidos. Y ahí nada más es a donde está Pablo escribiendo. Así es que todos los hermanos en aquel lugar entienden cuando él menciona al atleta que va a mencionar. Y por eso digo que como excelente pedagogo, Pablo se asiste de la ilustración del atleta que corre y lo compara así con la carrera espiritual que ubica a cada creyente ya en la pista de la eternidad. Claro, siempre y cuando sea genuino. Y al cual en su escrito les insta a que gane. El 24 entonces para los corintios es tema conocido, es tema con el que están familiarizados. La cultura se los marca, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí vivimos en una cultura fronteriza, ¿no? Binacional. ¿Cuántos aquí hemos vivido en Tijuana? O tenemos familiares en Tijuana o vamos seguido a Tijuana. Esto es un aspecto cultural, donde podemos disfrutar de las riquezas culinarias de los tacos de carne asada aquí al otro lado de la frontera. Y aunque hay tacos de carne asada de este lado, buenos, no están tan buenos como aquellos. Les hace falta el smoked tijuanense, o no sé qué es lo que tienen. Pero nosotros aquí, entre nosotros, podríamos usar ese tipo de ilustraciones. La espera en el cruce fronterizo, ¿verdad? Haciendo fila ahí. Fácil, si nosotros hacemos, no, espérate, me tardé más de lo que me tardo en cruzar la línea, entenderíamos que esa es una expresión con la que estamos familiarizados. ¿Por qué? Porque es el ambiente, es el entorno cultural, ¿verdad? Oye, no, pues ¿sabes qué? ¿Qué fue? Oye, ¿te compraste unos tacos de carne asada? Oh, ¿cómo sabes? ¿Me trajiste? Aquí está, mira, te traje 3, ya sé que te gustan sin cilantro. Y me proyecté ahí, ¿verdad? Porque a mí me gustan sin cilantro. Si en alguna ocasión se acuerda de su pastor, me gusta sin cilantro. Pero esos son aspectos culturales. Así es que cuando los corintios empiezan a leer aquella carta y leen que a la letra al puño y letra del apóstol, él escribe como escribe, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Inmediatamente hace clic. Las carreras, el atletismo. Y no dudo que algunos de los que están oyendo ahí eso que escribió son atletas, o tienen hijos atletas o hermanos atletas, y a lo mejor ya han corrido, e inclusive algunos de ellos han ganado. Por ahí tienen su corona de laureles como premio de que fueron los más rápidos o los más resistentes en las carreras. En ese momento los corintios dicen, así es que viene a comparar esas competencias seculares con la carrera espiritual que ubica a cada creyente ya en la pista de la eternidad, pues hemos empezado a vivir la vida eterna desde que tuvimos ese encuentro personal con Dios. Claro, siempre y cuando realmente lo hayamos tenido, porque puede haber algunos que creyeron tenerlo, pero no lo tuvieron. Y al cual, en su escrito le insta a que gane. Ustedes ya entienden lo que representa competir y esforzarse y hacer lo que tengan que hacer y dejar de hacer lo que tengan que hacer para poder aspirar a ganar. Pues les insto a que vayan y ganen. Eso es lo que les estoy diciendo en el plano espiritual. Y como va de la mano de lo que escribió el escritor de Hebreos en el 12:1, parte de la lectura congregacional. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, el resultado directo de ser partícipe del Evangelio es una carrera. Es una carrera. Es una carrera. Me tocó ver en las noticias hace cosa como de un mes y medio tal vez. Sí, mes y medio tal vez. En donde para una competencia de los 100 metros planos femeninos, un país de no sé dónde, no sé, creo que del sur de Asia o del norte de África, no sé, no puse tanta atención, mandó a una competidora musulmana. ¿Usted la vio, hermana? Sí, donde se ve toda, pues de acuerdo a su tradición y a su religión, pues tiene que, no puede ir tan semidesnuda como corren las demás, ¿no? Iba con toda su ropa y su cabeza tapada y nomás con los puros ojos. Y ahí está en la línea de salida, en la pista. Y ¡pah! Suena el disparo y salen todas corriendo. Y todas pues 11 segundos, 11 segundos y medio. Y aquella corredora vería, ¿verdad? 40 segundos. El Comité Olímpico Internacional demandó al país por haber mandado a una atleta tan poco competitiva. Porque se supone que para mandar a alguien ahí tiene que cumplir ciertos récords, ¿verdad? Marcan un estándar y dicen, ok, para que tú participes tienes que cumplir cuando menos con este tiempo. Y esa señora o señorita o no sé qué fuera, ¿verdad? Traía todas las sotanas y todas las telas y todo aquello, y aparte con cero preparación, inmediatamente se veía, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho una vez que estando en secundaria yo me creía veloz y de repente el Pedrito, se llamaba Pedrito, el compañero ese, no hombre, me dejó como si yo hubiera ido gateando. Ya después me enteré que ya él tenía 2 años entrenando con un entrenador de atletismo y ya me explicó algunas cosas. Dice, no, el desarrollo en la velocidad de las carreras una de las cosas en las que tienes que enfocarte como base de tus carreras es la amplitud de tus pasos, de tu zancada, ¿verdad? Tú no vas a poder ampliar tus zancadas si cada vez que tú das la zancada, los talones te deben casi pegar en las pompis. Cuando tú puedes dar un paso así, el mismo resorteo de tu pierna se extiende hacia adelante. Y es así como, por ejemplo, las gacelas. Por eso la extensión de la zancada es lo que marca la velocidad. Y entonces yo una vez me puse a fijarme y me di cuenta de que sí. Yo era muy correlón, pero nomás corría así, ¿verdad? Cuando el Pedrito, ¿verdad? Corría así. A comparación o sea, yo corría rápido, pero con hormiguita. Y el Pedrito no, el Pedrito corría unas zancadotas, ¿no? Y sí, se ve como sus talones casi le pegan en las pompis cuando va corriendo. Pues con razón, ¿verdad? Me dejó como si hubiera ido gateando. ¿Y por qué les conté esa ilustración? Por la atleta, ¿verdad? Completamente lenta. Mire, la hermana ya se acuerda más completo, ¿verdad? Que si era familiar de alguien del Comité Olímpico de ese país. Nada más por eso, órale. Ahí decimos que gastamos $10,000 en tu participación y pues obviamente nomás nos gastamos 2,000 y yo me quedo con 8,000 o algo así, no sé. Pero, ¿sabe qué fue lo que me vino a la mente cuando vi eso? Este versículo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso. Y luego el escritor sagrado se ocupa de aclarar a qué todo peso se refiere. El pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ay, hermano, me está usted diciendo que yo soy un ratero, un defraudador, no.
El pecado que fácilmente nos envuelve es ese que no parece pecado, pues. Nos envuelve fácilmente. El saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. El relevar en un momento dado lo eterno por lo temporal nos es pecado. Eso nos envuelve fácilmente. Y dice la palabra de Dios, despojémonos también de todo ese peso, despojémonos, hagámoslo a un lado de nosotros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Decía el versículo 2, si usted estuvo aquí en la lectura congregacional, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya ve cómo la fe no es una virtud humana. No, la fe, la salvífica, es una fe hecha por Dios y ejecutor de la misma en nosotros. Hay muchos pasajes en los que habla de la fe de Jesucristo y nosotros la interpretamos como fe nuestra. No, es la fe de Dios, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué ejemplo, ¿no? Soportando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Usted está aquí hoy sentado en estas bancas mientras que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Podemos entender entonces que cuando el versículo 25 entra en detalle respecto de aquello que padece el que corre, tiene directas aplicaciones con el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque después de que dice que corran de tal modo que ganen, viene la instrucción. Y todo el que compite en los juegos, ¿qué dice ahí? Se abstiene de todo. ¿Se abstendrá de entrenar entre eso todo? Obviamente no. Se abstiene de todo lo que le estorba al entrenamiento. Se abstiene de entretenimiento secular. Se entretiene. Desvelada, dice la hermana. Se la tomo. Sobre todo, ahora, si se desveló leyendo la profecía de Isaías, está bien que lo haya hecho. Se va a sentir fortalecido en la mañana. Pero si se desvela en pasatiempos superfluos y banales, se abstiene. ¿Qué me dice de amistades seculares? Que no temen a Dios. Nada tienen que ver con Dios. Es más, aborrecen a Dios y a veces hasta lo critican las iglesias y critican a los siervos de Dios, y porque tuvieron una mala experiencia ya le ponen esa etiqueta a todos los pastores. ¿Será sano tener una relación con alguien así? De todo se abstiene. De todo se abstiene. Es que para poder cumplir con una disciplina de alto rendimiento como atleta, mire que se abstiene de todo. Se abstiene de todo. Hubo un congreso en León, Guanajuato, congreso en el que participamos como exhibidores del producto de los aparatos auditivos para sorditos. Esos auxiliares auditivos eran de alguna manera buscados mucho por los pacientes de los otorrinolaringólogos. Y la FESORMEX, que es una federación nacional de otorrinolaringología, cirujanos de oído, nariz, cabeza y cuello, tienen un evento de sus anuales. Y en este evento en León, Guanajuato, si mal no recuerdo, debió haber sido como en el 2001, por ahí. En ese tiempo, Ana Gabriela Guevara fue invitada por un laboratorio de los grandes, de los internacionales, ahí a estar firmando autógrafos, y a los que venían ahí les firmaba un autógrafo y el laboratorio daba una muestra médica, no recuerdo qué era la dinámica. Pero ahí estuvo Ana Gabriela Guevara, cuando Ana Gabriela Guevara era pues la campeona mundial de los 400 metros planos. Y
alguien del laboratorio le hizo una breve entrevista ahí, tratando de hacer más atractivo el evento. Y una de las preguntas que le hizo es, compártenos aquí a todos los doctores, Ana, ¿cómo te alimentas? Dice, te voy a dar una respuesta breve. Mi dieta es hiperproteínica, alta en proteínas, e hipocalórica, baja en carbohidratos. Con eso te digo todo. Pero cuando dices baja en carbohidratos, ¿qué es? Pues baja en carbohidratos, pero háblanos de algún alimento. Dice, si yo me como una pieza de pan, al día siguiente, mi rendimiento baja casi un 15 o 20%. Con una pieza de pan. Entonces, no como pan. Bueno, y explícanos un poquito cómo es eso de hiperproteínica, alta en proteínas. Pues, desayuno a veces 3, a veces 4 huevos. Como siempre un buen pedazo de carne roja, magra, y por la tarde regularmente como cereales, regularmente solamente hervidos. Entonces, si un día no comes huevo o carne roja, al día siguiente bajo como 15% de mi rendimiento. Es decir, si yo estaba haciendo 42 segundos en mis 400 metros, bajar el 15% es que me tardo 50 segundos, señor. Fíjese. Con un alimento, con una pieza de pan, porque ya sería mucho carbohidrato, o con no comer una comida de proteínas. De un día para otro, le hace disminuir el rendimiento. A ese grado está la exigencia del alto rendimiento. Hoy en día sabemos, hay un famoso futbolista del que el pequeño Anthony no sabe nada, pero se llama Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y es un hombre que a sus 38 años puede competir con con atletas que juegan el mismo deporte de 24 o 25 años. Es un hombre que, lo voy a abreviar, de todo se abstiene. Muchos de nosotros queremos estar en ese nivel espiritual, pero seguimos contaminándonos con todo. En lugar de abstenernos de todo, nos contaminamos de todo. Por eso, ese se abstiene de todo se da en un contexto en el que el cristiano Corinto que estaba recibiendo esta carta estaba en una ciudad que opera y que vive en el total desenfreno. Así es que cuando dice de todo se abstiene, se refiere a todo ese desenfreno. ¿Por qué? Porque no abstenerse de eso pues va a resultar en detrimento de su óptima condición físico-atlética. En el sentido espiritual, si lo aplicamos así, como afecta la salud y la fortaleza del atleta, espiritualmente afecta su consagración, su pureza de vida. Vamos a Gálatas 5:16, porque está manejando exactamente el mismo concepto. En el 5:16 de Gálatas la palabra de Dios nos enseña y dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Cómo lo podemos describir más claro? Ay, es que yo quisiera estar ahí. Pues se abstiene, mi buen. Ay, pero es que lo invitaron y es que se abstiene. Se abstiene.
no le fue suficiente esos dos. 16 y 17. Bueno, pues déjeme, ya le di el 1-2, déjeme darle el 3. El 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los que han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos? Los que son de Cristo. ¿No será que por eso usted no los puede sacrificar? Porque usted es de usted, pero de Cristo. No es el extremismo del pastor, tampoco es la exageración ministerial o lo estricto que pueda hacer la iglesia lo que nos indica e instruye a este respecto. Es la preciosa, perfecta y plenaria revelación de su bendita palabra, que el que tiene la esperanza de la vida eterna puesta en él se purifica así como él es puro. Primera de Juan 3:3, en su parte B, nos lo declara. Ya en el versículo 6, acá Pablo cita apologéticamente su testimonio personal, como muchas ocasiones. Aquí lo vuelve a hacer en el 26. Por tanto, yo, se pone como ejemplo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Primero dice, de esta manera corro. ¿Cuál manera? La del atleta que se abstiene. Que se abstiene de todo. Así es como puedo competir. Si no fuese por eso, no podría competir. Yo de esta manera corro. No como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Aparece ahora otra disciplina. Ya releva de manera repentina lo que es el atleta que va corriendo en la pista, a alguien que golpea. Y dice, no como quien da golpes al aire. Así es que, habiendo mencionado la premiación y distinción de la victoria para el corredor de las competencias terrenales y habiendo citado las coronas de la victoria como coronas corruptibles, a diferencia de la corona incorruptible, así como dice Pedro, allá en 1 de Pedro 1:4, respecto de esa herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Hacia el cierre de este versículo 6, ahora aborda la figura con la que concluirá el capítulo 9 y que alcanza la conclusión en el versículo 27. Va a agregar otra disciplina deportiva. Menciona golpes, así es que bien se puede estar refiriendo al boxeo. Yo, escribe Pablo, no tiro golpes al aire. ¿Qué querría decir con tiro golpes al aire? Tiro golpes al aire refiere, vino ahorita a mi mente un político encumbrado, un individuo adinerado que incursionó en la política, pero a la vez andaba de boxeador. Tacahuachi o Catahuachi, algo así. Sí, sí, ahorita vino a mi mente. Como boxeador era una pena al pobre cuate, ¿no? Se puede dar cuenta de alguien que sabe algo de boxeo y alguien que nada más pelea callejeramente, ¿no? Regularmente el que pelea callejeramente pelea así, ¿verdad? Pelea así o así. Se agacha y... ¿verdad? O sea que esos ni siquiera tienen estilo para pelear callejeramente. Cuando es un boxeador, inmediatamente se enconcha, y pone la guardia y con una velocidad, ¡pum!, suelta el golpe así derecho.
¿verdad? Y aún en el ámbito callejero, me tocó aprenderlo en el poli porque fue la última tunda que me dieron. Pero también lo aprendí en una ocasión con un hermano que ahora es pastor, por cierto. Un expandillero que conoció algo del evangelio sin rendirse a él, estando encarcelado. Salió y el Señor lo trajo a la iglesia y me instrumentó para poderle presentar el evangelio. La gracia de Dios lo alcanzó y hoy en día sirve en una iglesia allá en San Luis de Colorado, hasta donde yo sé. Y en alguna ocasión salimos a predicar el evangelio y se acercaron un grupo de maleantillos. Ahí se veían algunos medio tatuados, así tipo cholos y todo eso, y estando nosotros ahí proclamando en una esquina, le empezaron a molestar, a hostigar. Y entonces él paró y dijo: ¿saben qué? Yo nada más estoy predicando el evangelio. Si ustedes no lo quieren oír, no lo oigan, pero déjenme predicarlo. Y aquellos le volvieron a echar bronca. Lo estaban ofendiendo ya con palabras altisonantes. Y entonces él volteó y dijo: bueno, si tú y yo nos damos un tiro de caballeros, es decir, nadie se mete uno contra uno, ¿ya me dejas predicar? Y él dijo: pues a ver, bájate, porque estábamos en un banquito, estábamos un banquito para... Bájate. Y se baja. Ahora se puso Reinaldo, porque el nombre que él tenía cuando lo conocí era Rey. Su mamá le puso Cristo Rey, ese era su nombre de pila. Pero ya salvo y convertido, él fue y se cambió el nombre a Reinaldo. Se bajó el hermano Reinaldo y le dije yo: calmado, hermano, calmado. Yo todo tembloroso ahí. Calmado. No, dice: déjeme, hermano, si no, estos no nos van a dejar predicar. Bueno. Se bajó, me dio su Biblia y lo primero que hizo fue quitarse la camisa para quedar con el torso desnudo. Y aquí, junto al hombro, traía un tatuaje que cuando lo vieron los otros pandillerillos se le inclinaron. No, eres de los quién sabe qué, que fue que vino. No, muere. No, ahora vamos a darlo. No, muere. Y se fueron. Se fue. Nunca le pregunté al hermano, pero sí me dijo él: no, es que vieron mis tatuajes y por eso ya se calmaron. Total que se fueron. Ya el hermano agarró y se puso la camisa. Y le dije, entonces su propósito era ahuyentarlos. Dice: no, es que usted no sabe, hermano Garza, si se va a pelear así en la calle y no se quita la camisa, ya la lleva 50% de perder, por muy bueno que sea. Porque donde le agarran la camisa lo jalan y lo tumban. Y si no trae la camisa, no tiene dónde jalarlo. Ah, mire. Entonces me acordé y dije: y si allá en el poli la última vez que pusieron una tunda me lo hubiera quitado, sí es cierto. Pero no tenía tatuaje, pero me lo hubiera quitado y ya no me jalan tan feo, ¿no? Pero aquí habla de da golpes al aire. Golpes al aire, ¿verdad? ¿Dónde está el contrario? Como para buscar el momento y ¡zas! ¿No? Golpes al aire. Les preguntaba, ¿qué querrá decir cuando dice aquí golpes al aire? Lo que es infructuoso, lo que drena la energía pero carece de eficiencia o de eficacia. Golpes al aire, frivolidades, cosas temporales, a veces riñas o discusiones ociosas, carentes de importancia. Esos son los golpes al aire. Haces mucho y rindes poco. Trabajas 20 horas al día y a fin de cuentas vienes ganando lo suficiente para nomás irla llevando.
Todavía estás al día, pero trabajas 20 horas. ¿No será que estás dando muchos golpes al aire? ¿Será que algunos de nosotros hoy la palabra de Dios nos descubrió? Años ya que no hacemos otra cosa en la familia, en la iglesia, en el trabajo, que andar tirando golpes al aire, como resultado directo de no abstenernos sacrificialmente y definidamente con el propósito divino. Corremos mucho, pero somos como el hámster, ¿verdad? Usted ha visto los hámsters cuánto corren, ¿no? En esa ruedita. Mugre hámster no para. Cuando Brenda tuvo un hámster, hubo veces que me la pasé esperando hasta 1 hora para ver que se parara. Dije, ya se va a parar a comer o se va a parar. No. Y se detenía así y daba la vuelta, se daba sus 3 maromas pero está en el mismo lugar. Golpes al aire. Punto número 5. Me autosometo a mi cuerpo para ceder. Autosometo a mi cuerpo para ceder. Cuando llegamos al versículo 27 sigue diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Someto a mi cuerpo tiene que ver con tumbarse. Una indiscutible opción de éxito garantizado a la hora de someter a alguien está en someternos a nosotros mismos. Y así es como lo apunta Pablo. Voy a hacerlo en mí y que Dios se encargue de los demás. Porque ahí vemos que en el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo. Número 2, lo hago mi esclavo. Para número 3, no ser descalificado. La dosis de sabiduría en este proceder de Pablo tiene que ver con la trascendencia de no exponerme a que Dios me someta. Porque si Dios me somete, Él puede hacerlo. Con la diferencia de que si me somete, me va a doler. A diferencia de que si yo me someto, tal vez represente un poco de sacrificio, pero no me va a doler igual. ¿Verdad? Y aquí siempre tengo que hacer referencia a lo que la palabra de Dios enseña y que como principio desdeñamos muchas veces, y que por testimonio personal puedo decirlo en la vida de el hijo mío Isaac tuvo que experimentar. Él, por mucho tiempo Dios estuvo trabajando y él no se sometió, al punto de llegar a pararme y decirme, papá, esto no es para mí, no me lo vuelvas a decir. Y a partir de ahí le dije, ok, rebelde, Dios tratará contigo. Y mi oración por mucho tiempo fue, Señor, obra en él. De manera que cuando se le detectó a él ese tumor, mi carga de conciencia es, Señor, yo no te pedí que le dieras un tumor en el cerebro. Bueno, tú me pediste que obrara. Mi voluntad fue obrar en él. Y pues ahora voy a trabajar en él. Para sorpresa mía, cuando lo oigo de mi hijo, todavía me sorprende hoy en día que me lo cuenta. Habiendo pasado todo lo que pasó en su primer cirugía y estando en recuperación, todavía él estaba con la idea de que él podía rebelarse a la voluntad de Dios y seguir con los planes que él tenía, de una realización plena terrenal en donde tuviera todo lo que quisiera y podría llegar a hacer esto y aquí y allá y allá. Hasta que le atacó una convulsión en la cual Dios lo quebrantó por fin. Dice, después de esa convulsión, dije, está bien, Señor, no peleo más. Su carro deportivo que tanto había anhelado, al día siguiente de que empezó a manejar, porque no tenía permiso de manejar,
por los problemas de las posibles convulsiones. Pero le dieron el permiso de volver a manejar y el día siguiente de que le dieron ese permiso, a él no le pasó nada, se estrelló y el carro fue pérdida total, se perdió el carro. ¿Usted cree que Dios no tiene poder para obrar? Así es que en ese periodo Dios lo sometió. Gloria al Señor, que el testimonio de Pablo es que se sometió a sí mismo. Por eso dice, yo mismo me someto y me golpeo a mí mismo. Golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, y luego sigue diciendo, para no ser descalificado. Apoyados en el lenguaje original, este descalificado es la palabra en griego upopiazo, que quiere decir derribar en tierra, derribar a tierra. De manera que salta la probabilidad que además del box, Pablo esté refiriéndose a otra disciplina aquí, la lucha olímpica, donde el que pierde es el que se le logra poner con la espalda en el suelo. De manera que ese haberse postrado en tierra cuando Dios le llamó, fue necesario imponérselo a él cuando ya le estaba sirviendo para esclavizarse a Dios. Pero ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo yo me voy a someter a Dios cuando tengo tantas cosas que me gustan, tantas cosas que prefiero, tantas cosas que yo creo que son lo mejor para mí? Eso déjenlo para los que se dedican a servir al Señor a tiempo completo, eso dedíquenlo a los que tienen otros ministerios. No, hermano, eso es para todo cristiano, en el cumplimiento del ministerio en el cual usted y yo estamos. Ese esclavizarse da la idea de un estricto rigor, que como en el escritor, en la mayoría de nosotros es necesario, es esencial y tengo que decirlo, es urgente. Qué pena, qué oprobio, qué decepción que para la pureza y la santidad de Dios la menospreciemos. La realidad de que para muchos de los que profesamos ser cristianos hoy en día, rechazamos cualquier disposición que atente contra nuestro confort y bienestar. Eso, déjeme decirle, es lamentable. Rigor, sacrificio, disciplina, no invente, pastor, yo no puedo. O sea, eso, no, mire, tengo que esto y esto, y pues, ¿dónde? Ok, no puede sacrificar una cosa, no puede ser riguroso en esta otra, no puede tener... No invente, pastor. Pablo va a cerrar con una declaración que también está entre las más mal interpretadas de la larga lista de las malas interpretaciones que hay en la Biblia. Está en el 27c, donde dice, yo mismo sea descalificado. ¿De qué está hablando Pablo? Porque anterior a esa frase dice, no sea, ¿verdad? Que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Wow. Pablo, ¿cómo es posible que te puedas tú considerar en alta probabilidad de ser descalificado? Bueno, vamos a entenderlo. No, nunca refirió condenación, o pérdida de salvación, o falsedad de conversión. Y eso se piensa algunas veces porque no se toma en cuenta la figura metafórica que ya ha venido considerando desde los versículos previos. Cuando menos 5 o 6 de los versículos previos. ¿Cuál figura metafórica? Preguntará alguno. Bueno, lo estamos viendo, la competencia oficial de los atletas. La descalificación en ese aspecto sería respecto a haber fallado en cumplir con su ministerio. No tiene nada que ver con su salvación. El poder del evangelio sería una caricatura si así fuese. ¿Usted se acuerda de cuánto en los Juegos Olímpicos han descalificado a algún atleta de los mexicanos, ¿no? Los andarines, ¿verdad? La paleta, dice la hermana. Ahí va el andarín. Y luego, no, pues que en el kilómetro 7 ya le sacaron una amonestación. Y sigue el andarín, ¿no? En el kilómetro 16 ya le sacaron la otra amonestación, a la siguiente me lo descalifican.
y a 700 metros de la meta, ya había recorrido los 20 kilómetros, a 700 metros de la meta, descalificado. No lo saca del Comité Olímpico. No, tampoco le quita su representación de mexicano o del equipo de los andarines, caminata, pero le priva de la victoria, le priva de ser reconocido como tal. En ese sentido es donde el que Pablo se refiere a ser descalificado. La competencia oficial de los atletas es así. Y la descalificación respecto a haber fallado en cumplir con su ministerio no tiene nada que ver con su salvación. El poder del Evangelio sería una caricatura. La descalificación tiene que ver entonces con las consecuencias directas sobre el cristiano que le falla a su disciplina. ¿Cuál disciplina? La que en el Espíritu ha de autoimponerse, como Pablo nos lo demuestra. Él pudo cumplir su ministerio por esa autoimposición. ¿No será eso lo que le hace falta a usted y a mí? ¿Por qué? Porque sería fallarle a la vocación con que fue llamado. El descenso dramáticamente no se queda nada más en esa falla, sino que continúa. Lo que sigue después es dejar convicciones. Antes venía usted al servicio de entre semana, dejó de hacerlo. Antes venía al estudio bíblico varonil y no pasaba nada, pero ahora ya no lo hace. Deja convicciones. Lo que sigue ya le son ajenas a él, ya no hay poder que lo traiga, ya. Es más, ya si oye una invitación ya ni siquiera la atiende, ya se le pasa. Y su manera de vivir despliega una descalificación evidente. Concluyo, para ser partícipe de Él. Las buenas noticias son la salvación que hay en Cristo para el que cree. La buena noticia es que si usted acá hoy puede creer y cree en Cristo para arrepentirse de sus pecados y rendirse a sus pies, Él le ha dado la fe para creer. La convicción de pecado entonces va a inundarle y usted no le quedará otra más que arrepentirse. Y si puede hacer algo así o algo como eso así hoy, y usted lo hace, quiere decir que Cristo lo encontró y usted puede ser salvo, puede ser salva. Ya es partícipe del Evangelio, ya es uno con Dios. Entonces este mensaje Dios lo configuró y concedió que así se predicara para que en lo que nos haga falta seamos partícipes de Él. No más indiferencia, no más esperas en la antesala de las excusas, que a partir de ahora usted sea partícipe de Él. Y de hacerlo así, estaremos haciendo bien. No más un elemento aislado, un compuesto copartícipe con Él.